Bien. Bueno, nada, buenas tardes a todos los asistentes a esta Open Lecture sobre el rol de la T en la inclusión educativa. Muchas gracias por haber elegido pasar este rato con nosotras y de alguna manera poder compartir este espacio que nosotros lo hemos pensado como un espacio también de participación y de dudas, de resolución de dudas que puedan tener. Es un espacio divulgativo y aquí me acompañan, ahora presentaré, me acompañan también Andrea, María Cristina y María Inés. Voy a ir presentando. Bueno, quien habla, que es María del Mar Montoya, yo soy la directora de la Tecnicatura en acompañamiento terapéutico del campus de Montevideo. Me acompaña también María Inés Corti, que es la directora de la Tecnicatura en Campus Salto, que ahora hablará. Y las dos panelistas principales, que es la magíster Andrea Varela y María Cristina Bernardá. Andrea es profesora de la Tecnicatura, es maestra, es licenciada en psicopedagogía, es magíster en atención temprana, diplomada en gestión educativa y tiene un título especialista en inclusión educativa de personas con discapacidad de la Universidad Católica de Córdoba. Y también nos acompaña como panelista María Cristina Bernardá, que es estudiante avanzada de la carrera en acompañamiento terapéutico y tanatóloga. La Open está pensada para, de alguna manera, un espacio de exposición que va a estar a cargo de Andrea y de María Cristina, y ustedes pueden ir comentando o escribiendo las preguntas que vayan surgiendo en el espacio de preguntas y respuestas que tienen ahí. Nosotros al final intentaremos resolver cualquier duda que surja en relación a la temática y resolveremos las preguntas que hayan escrito en este espacio de preguntas y respuestas al final de la Open. Ahora doy paso a María Inés y después comenzaremos con la Open. Buenas tardes a todos, muchas gracias María. Bueno, como ya mencionaba, yo soy la directora de la Tecnicatura en Campus Alto, que se empezó a dictar a partir de este año en modalidad semipresencial, ¿sí? Si compartimos el mismo plan de estudios que en Montevideo, lo único que difiere es la modalidad en la que se imparte, que en Montevideo se imparte de forma presencial y en Campus Alto de forma semipresencial. Y bueno, Andrea es docente en ambas modalidades. Bien, pues nada, Andrea y María Cristina, cuando quieran pueden comenzar la exposición y después tendremos el turno de preguntas y respuestas. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero que nada aclarar que la idea de hoy es más que nada que sea algo más práctico y un tanto teórico, sí, esa es la idea de hoy, que sea una instancia que ustedes hacen con herramientas más concretas y prácticas de cuál es el rol de un acompañante terapéutico en cuanto a la inclusión educativa. Voy a compartirles pantalla. Bien. El tema que nos convoca hoy, ¿sí?, es el rol del acompañante terapéutico en una inclusión educativa. Entonces, para eso, para empezar a hablar del rol del acompañante, vamos a empezar a hablar qué es lo que tiene que hacer un acompañante terapéutico en una institución educativa, ¿sí? Si bien el rol del acompañante puede ser que trabaje en una institución educativa o puede ser que trabaje en otro tipo de centro, como un centro de salud, en un centro de drogadicción o de trastornos o de otras cosas, esta charla está pensada para una institución educativa, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes observen y vean está encuadrado en el rol de un acompañante en la inclusión educativa de una persona en una institución educativa, en un centro educativo. Eso es importante aclararlo, ¿sí? Ese es el objetivo de hoy, aclarar el rol del acompañante en la inclusión de personas en un centro educativo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como acompañantes terapéuticos cuando trabajamos en un centro educativo? Primero que nada, tenemos que estimular el aprendizaje de la persona que nosotros acompañamos. Ese es el objetivo principal del acompañante en una institución educativa. Es constantemente estimular el aprendizaje de la persona y las maneras y las vías en las cuales la persona
puede aprender, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace esto la persona? ¿Cómo hace para estimular el aprendizaje de la persona que está acompañando? Teniendo en cuenta ciertas características de la persona. Primero que nada, es el diagnóstico que tiene la persona, qué tipo de discapacidad tiene la persona, ¿sí? El diagnóstico no como una etiqueta, sino como conocimiento y como saber partir de la base en la cual tenemos. No es lo mismo acompañar a una persona, por ejemplo, con una discapacidad física, que una discapacidad visual, que una persona que tenga una alteración de desarrollo como un autismo, o una persona que tenga déficit atencional con hiperactividad y además tenga otro trastorno asociado como un trastorno posicionista, por ejemplo, ¿sí? Entonces, saber el diagnóstico de la persona que vamos a acompañar nos va a permitir conocer las características de la persona en cuanto a las generalidades de criterio diagnóstico que va a tener esa persona por tener ese diagnóstico puntual, esa discapacidad puntual o ese trastorno puntual. En esto siempre tenemos que tener en cuenta las comorbilidades, que si hay estudiantes mías, ya siempre yo hablo de esto, ya me han escuchado hablar un montón de esta palabra, que es que muchas veces la discapacidad no está pura, es solamente discapacidad visual, o solamente discapacidad física, o solamente déficit atencional, sino que viene acompañado de algo más, de un trastorno de ansiedad, de un tema de desmotivación, de ansiedad, etc. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, leer el informe que hay de ese niño, ¿no? Saber qué tipo de diagnóstico hay y con qué nos estamos enfrentando cuando vamos a acompañar a esta persona por las características del trastorno que tiene o los trastornos que tiene esa persona. A esto le sumamos las características personales. Si bien hay criterios diagnósticos para cada trastorno y cada tipo de discapacidad, hay características propias y personales de cada persona que los hacen únicos. Entonces tenemos que conocer a la persona que vamos a acompañar, conocer sus motivaciones, sus intereses, qué le gusta más, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y cuando hablamos de fortalezas y debilidades, no estoy hablando solamente del aprendizaje, sino de todas las áreas a nivel general. Ahora en otra diapositiva le voy a hacer más hincapié al tema de las fortalezas y las debilidades, porque es algo que es muy importante en qué observar como acompañantes en cuanto a las fortalezas y debilidades. Pero una vez que yo ya tengo sé el tipo de discapacidad que tiene la persona, sé el diagnóstico que tiene la persona, conozco a la persona, creé un vínculo con la persona y más o menos conozco sus características personales. Hice el perfil de fortalezas y debilidades, conozco sus motivaciones, qué le interesa, si le interesa más los juegos, si le interesa más jugar a la pelota, si le interesa más burbujas, si le interesa más el fútbol, o sea, qué le motiva a la persona a nivel general, y tengo en cuenta siempre la edad cronológica de la persona, que eso también es algo muy importante. Una vez que tengo en cuenta eso, voy a poder plantearme los objetivos de aprendizaje que yo me propongo para acompañar a esa persona, para que la inclusión educativa sea efectiva y de verdad la persona pueda aprender en la institución educativa de acuerdo al grado escolar que se encuentra la persona, ¿sí? Y una vez que yo ya tenga pensado esos objetivos de aprendizaje, voy a tener como acompañante que preparar, muchas veces en conjunto con la maestra y con acuerdos con la maestra, siempre, materiales para que ese objetivo se lleve a cabo, ¿sí? Porque muchas veces estos chicos no aprenden de la manera convencional que aprenden los chicos normotípicos, precisan ayudas especiales y muchas veces los acompañantes, teniendo en cuenta todo este perfil de la persona, buscamos estrategias y herramientas para acompañar en ese proceso de aprendizaje en la escuela para que el niño pueda aprender o la niña pueda aprender de la mejor manera posible y preparamos esos materiales para ellos. El tema de la edad de la persona lo puse por un tema de que muchas veces cuando hablamos de personas con discapacidad tendemos a hablar con lenguaje más diminutivo y tendemos a, por ejemplo, si acompañamos a un adolescente con discapacidad y ve Peppa Pig, decir que está bien y fomentar que el niño vea Peppa Pig, pero en realidad una persona adolescente
por la edad cronológica en la que tiene, esas cosas no habría que estimulárselas, ¿sí? Entonces, tener en cuenta la edad cronológica es importante también por los intereses que se esperan más o menos, tratar de estimularlos por la edad en la que se encuentra la persona, por más que tenga algún tipo de discapacidad. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué es lo que va a hacer el acompañante una vez que ya fijó con la maestra o con el equipo, si la institución educativa tiene un equipo, ¿no? Eso depende de la institución educativa, si el acompañante lo va a hacer solamente con la maestra o con la maestra y el equipo que cuente la institución educativa. Hay escuelas y colegios que cuentan con un equipo como psicóloga, psicopedagoga y especialistas que trabajan apoyando la inclusión, y hay escuelas que no lo cuentan. Entonces, dependiendo de eso, va a ser cómo va a trabajar el acompañante para formular esos objetivos de aprendizaje que se va a proponer, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer permanentemente? Va a fomentar el vínculo que tiene el docente con el estudiante. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces, dependiendo del tipo de discapacidad, las maestras, y hablo en nombre propio porque también soy maestra, así que hablo como maestra, no estamos preparadas para trabajar con personas con discapacidad o una alteración de desarrollo. Pero no es porque no haya ganas o no haya motivación, sino porque hay desinformación en la formación de la carrera muchas veces. Recién ahora se está empezando a agregar materias que están relacionadas con discapacidad y alteración de desarrollo, pero antes no. Y a veces hay seminarios opcionales, que depende si la maestra lo hace o no lo hace, si tiene esa formación o no la tiene. Entonces, el favorecer el vínculo con el docente y el estudiante que estamos acompañando es fundamental, y poder brindarle herramientas y estrategias a esa maestra para que se pueda comunicar con la persona que tiene en la clase, con el estudiante. Nosotros tenemos como acompañantes la ventaja de conocer al chico o a la chica, poder crear un vínculo más cercano y hacer el perfil de fortalezas y debilidades de la persona, de cómo aprende. Eso es ultramente beneficioso para la maestra, porque ella tiene en la clase 30 alumnos más, 25 alumnos más, y muchas veces no tiene ese espacio para poder estar a solas con la persona. Entonces, que nosotros podamos tener comunicación constante con la maestra para poder fomentar ese vínculo de aprendizaje es fundamental, y que haya un diálogo permanente con la maestra o el maestro que está acompañando la clase, depende del grado escolar, ¿sí? Otra cosa fundamental que los AT hacen en la institución educativa, que es algo que muchas veces no se habla, es fomentar la inclusión social, ¿sí? Muchas veces se habla más de la parte de acompañar en la parte curricular, que es importante obviamente porque el niño tiene que aprender, y es importante que aprenda lo que se espera para el grado escolar o lo que se adecuó para él, para sus objetivos, para ese grado que cursa el niño o la niña. Pero muchas veces nos olvidamos de los espacios sociales de las escuelas, como por ejemplo el recreo, si en caso que tengan campamentos, los campamentos, en caso que tengan actividades extras como el deporte o música, muchas actividades extracurriculares que no están, digamos, en el salón con la maestra. En este tipo de actividades extracurriculares, pero que están dentro de la currícula porque forman parte de la institución educativa y forman parte del horario que va el niño o la chica a la escuela, es sumamente importante que el acompañante también ayude y colabore en la inclusión de esa persona con discapacidad. Si ustedes ven en la imagen a modo ilustrativo, tenemos un chico que está mirando y observando en silla de ruedas cómo otros chicos juegan en un parque, por decirlo de alguna manera. Y del otro lado tenemos un chico en silla de ruedas, la misma situación, pero riéndose y divirtiéndose con dos compañeros. Y en realidad, los juegos muchas veces no están adaptados para ellos en el recreo, o muchas veces los otros compañeros tampoco no saben cómo acercarse al compañero o cómo jugar con ese compañero porque está en silla de ruedas, o porque no tiene visión, o porque no escucha, o porque es muy inatento o es muy hiperactivo, ¿sí? Por la situación que sea que le pase a la persona. Entonces, el rol del acompañante terapéutico en la institución educativa y en la inclusión
de estas personas también está en la parte social, ¿sí? En las partes sociales que tiene la escuela, la institución educativa. ¿Por qué? Porque el recreo también es lo que nos prepara para el día de mañana después, como sociedad, ir al almacén, ir al supermercado, tener un grupo de amigos. La parte social es igual de importante para una persona con discapacidad que la parte curricular. Entonces, el acompañante no solo acompaña el aprendizaje, sino que también acompaña la parte social y recreativa y de ocio de esa persona, que es igual de importante que el aprendizaje, que es lo que también, acompañado del aprendizaje, es lo que le va a servir el día de mañana para tener autonomía en la sociedad, ¿no? Y poder desenvolverse a nivel general. Siguiendo con el rol de la acompañante, algo muy importante es que éste pueda participar de reuniones con los educadores de la institución. Cuando hablamos de esto, un poco ya lo vine mencionando, es tener siempre que se pueda reuniones con la maestra encargada de la clase para justamente evaluar los objetivos que se va a tener para esta persona. Los objetivos del grado escolar, ¿van a ser iguales para la persona que estoy acompañando o van a ser diferentes? Teniendo en cuenta siempre este perfil de fortalezas y habilidades que tenemos. O sea, ponernos de acuerdo. ¿Qué puede llegar a alcanzar esta persona según sus fortalezas y habilidades y según sus características? Bueno, ¿qué quiero yo como docente, como maestra de grado, que la persona alcance de contenido curricular y llegar a acuerdos a nivel institucional, ¿sí? Si hay un equipo interno de la institución, mucho mejor, porque va a acompañar y a guiar en este proceso, ¿no? A veces no contamos con equipos internos de la institución, como pasa muchas veces en las escuelas públicas, que a veces eso no pasa, pero sí, por lo general, siempre tenemos el equipo externo. Si no contamos con un equipo interno, siempre hay un equipo externo. Ustedes saben que los chicos, por BPS, tienen las ayudas especiales y concurren a tratamiento. Entonces, por lo general, no hay niño que no tenga un equipo externo que lo pueda acompañar. Entonces, tanto de manera particular, que los padres lo pueden pagar, el tratamiento que precisa o necesita el niño, o por el BPS, por las ayudas especiales, o si no, de manera particular. Entonces, en realidad, un equipo externo, por lo general, siempre hay que trabaja con el niño para los tratamientos que el chico o la chica precisa. Entonces, ¿qué es importante también? Que el acompañante, que es el que está 4 horas en la institución educativa, o 8 horas, dependiendo de cómo el tiempo que vaya la persona, ¿no?, a la institución educativa, esté siempre en comunicación constante con este equipo externo, también para ver los objetivos, las adecuaciones y las actividades de apoyo, ver qué hacen ellos en la clínica, que le está sirviendo, qué puedo hacer yo, qué observé yo, qué observaron ellos, y así en ese diálogo constante crear los objetivos que son ideales y son los mejores para la persona que nosotros estamos acompañando. Y también, a veces, no es tanto cambiar objetivos, sino las estrategias que son mejores para que la persona aprenda, ¿sí? La manera que tiene esa persona de aprender y acercarse al conocimiento académico. Hay a veces que cuando hablamos de que alguien tiene discapacidad, saber la manera en que aprende nos lleva tiempo, no es algo rápido, lleva tiempo. A veces puede llevar meses, incluso a veces un año, si es muy severa la discapacidad, saber cómo aprende esa persona. Entonces, esos diálogos constantes entre el equipo y el acompañante terapéutico son sumamente importantes para poder ir todos por el mismo objetivo, que es la persona que estamos acompañando, y tener los mismos lineamientos para el objetivo final, que es, obviamente, que la persona pueda aprender y mejorar la calidad de vida a nivel general, ¿no?, como macro objetivo. Bien, y algo importante también que muchas veces no se habla es que el acompañante haga informes de las cosas que observa, ¿sí? Es re importante, así como el chico va a la psicopedagoga, a fin de año la psicopedagoga le hace un informe de la evolución, de lo que trabajó, y de lo que vio de mejoras, y de lo que hay que continuar trabajando. El chico va al fonoaudiólogo al fin de año lo mismo, le hace un informe de lo que mejoró y lo que hay que seguir trabajando y abordando. Lo mismo el acompañante. El acompañante como acompañante tiene objetivos que se plantea para trabajar con ese chico, con esa chica,
y tienen que estar informados y escritos en un papel para que los padres y el equipo sepa que se trabajó y que hay que seguir trabajando. Seguramente nosotros como acompañantes nos vamos a proponer ciertos objetivos que capaz que en el tiempo y en el transcurso los vamos cambiando, los vamos modificando, porque vemos que hay cosas que no alcanza, o al revés, hay cosas que las alcanza demasiado rápido y tengo que exigirlo un poco más. Entonces, si eso no queda registrado por escrito, la persona que tiene al chico o la chica otro año escolar no sabe qué se hizo con esa persona. Incluso si ustedes como acompañantes cambian de trabajo o cambian a acompañar a otra persona, lo que sea también, si no hay nada por escrito, el acompañante que viene después no sabe qué se hizo con esa persona. Entonces dejar un registro escrito de los objetivos que se hicieron, qué estrategias sirvieron, fueron útiles y necesarias, y qué se trabajó, es fundamental para que la persona que viene y que trabaja pueda saber qué se está trabajando con la persona o qué se tiene que seguir trabajando también con esa persona. Y para todo esto que estamos mencionando y hablando, para todos estos objetivos y perfil, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es generar un vínculo con la persona. Hay algo que pasa, es que los chicos y las chicas a nivel general, no importa si hay discapacidad o no hay discapacidad, si no hay un vínculo positivo con esa persona, no aprenden. Es algo que es así. Ustedes seguramente se deben acordar de maestras o maestros que tuvieron a lo largo de su vida, que son los recuerdan con mucho cariño, y otros que no los quieren capaz que recordar, y es por el vínculo que generan con esa persona. Entonces, ¿qué es lo primero? Es generar un vínculo con la persona. Saber que la persona me tiene confianza y yo puedo confiar en el otro. Es sumamente importante que ese vínculo se dé. Y en la formación de ese vínculo, de esa confianza, el acompañante va a poder conocer las motivaciones que tiene ese niño, la manera de aprender que tiene ese niño, y va a poder así en conjunto crear estos objetivos que estamos hablando y este plan de intervención que quiere hacer para mejorar el aprendizaje de la persona. Entonces, una vez que este vínculo ya está generado y se creó, que a veces se genera en una semana, a veces puede durar un mes o más, dependiendo del chico, no es que, bueno, enseguida lo conocí, ya generé vínculo, no es así, ¿no? El vínculo se genera con el tiempo, y aparte también la persona acompañada tiene que entender cuál es el rol de esa acompañante, ¿no? Y eso no es fácil también para la persona acompañada. Y los otros chicos de la clase tienen que entender el rol de ese acompañante en la clase, que no es un asistente personal de toda la clase para repartir fotocopias y crayolas, por ejemplo, ¿no? Sino que es una persona que está acompañando el proceso de aprendizaje de una persona determinada que tiene más dificultades y precisa cierto acompañamiento, ¿sí? Y eso demora en generarse y en crear un clima, no es tan rápido que se hace. Entonces, primero y fundamental es generar el vínculo con el estudiante que vamos a acompañar, y también que el rol de la persona que va a estar acompañando al chico o a la chica con discapacidad o alteración de desarrollo, esté aceptado en la clase como el que acompaña a esa persona, ¿sí? Y algo también importante es que a veces pasa también que los chicos, porque son muy inteligentes, se descansan en el acompañante y me dice, hacémelo vos también, ¿no? Como, bueno, esto hacémelo vos, porque no lo sé hacer, así que hacémelo vos. Y en realidad pueden hacerlo. Entonces está esas cositas que son como detalles del vínculo, se van trabajando a medida que vamos conociendo a la persona que vamos a acompañar y a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Que el tiempo es relativo, puede ser una semana, 2 semanas, un mes, dependiendo del caso, la clase, dependiendo de todo el contexto en el cual esté la persona, ¿sí? Entonces, una vez que ya el vínculo está creado y ya el rol del acompañante está claro, tanto para la persona acompañada como para la clase que va a acompañar, ¿sí?
¿Qué es importante esto que hablamos hoy de detectar el perfil de fortalezas y debilidades de la persona? ¿Sí? Ahí es el momento en el cual el acompañante tiene que empezar a ver a la persona que está acompañando con sus fortalezas y debilidades. ¿Qué cosas tiene que observar la persona en cuanto a fortalezas y debilidades de la persona que está acompañando? Es, primero que nada, el lenguaje. ¿Hay lenguaje verbal o hay lenguaje no verbal? ¿Qué quiere decir esto? La persona se comunica con lenguaje como hacemos nosotros, que estamos hablando, como ahora hago yo, que estoy conversando oralmente, o la persona no es capaz de emitir una palabra, no tiene lenguaje verbal y se comunica a través de gestos o palabras aisladas o con fonemas y sonidos. ¿Sí? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza la persona para comunicarse? Eso es lo primero que tenemos que plantearnos. Una vez que sabemos si hay lenguaje verbal o el lenguaje es no verbal, tenemos que ver el nivel de comprensión que hay de la persona. ¿Sí? Esta persona, cuando yo le doy un mensaje, ¿comprende lo que le estoy diciendo o no lo comprende? ¿Hay una comprensión oral de las cosas o no hay una comprensión oral? Lo mismo en la expresión. Si hay lenguaje verbal, ¿la expresión del lenguaje verbal es correcta o no se entiende cuando habla y las palabras son y casi que no entendemos lo que nos está comunicando la persona que está hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Es cómo es el lenguaje de esa persona, en cuanto a si es verbal, no verbal, en cuanto a la comprensión y a la expresión de ese lenguaje de la persona. Una vez que el lenguaje, ya sabemos cuál es su fortaleza y cuál es su debilidad en la parte del lenguaje, que es fundamental, vamos a, y cuando hablamos de lenguaje también, que yo acá no lo puse, pero también es importante, tenemos que tener en cuenta, si ya estamos en un nivel más avanzado que el lenguaje verbal, el lenguaje escrito también, ¿sí? Si el niño lee o no lee, si el niño escribe o no escribe, si reconoce las letras o no reconoce las letras, si logra una lectura fluida o no logra una lectura fluida, si la lectura es vacilante, o sea, entrecortada, si logra leer y comprender, o logra leer y no comprenderlo, el enunciado, o sea, solamente decodifica lo que dice, pero no comprende lo que está leyendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lenguaje, tenemos que tener en cuenta tanto el lenguaje oral, la manera de comunicarse y expresarse, como el lenguaje también escrito de la persona, más estamos hablando en un nivel de primaria, ¿sí? Después, cómo es la movilidad de la persona en cuanto a si hay un tipo de discapacidad física o no, si hay movimientos voluntarios, si hay movimientos involuntarios. Hay muchos chicos que tienen discapacidad física, que tienen movimientos involuntarios, que es re importante que los podamos detectar, porque muchas veces pueden hacer que una tarea no la puedan llegar a realizar por un movimiento involuntario que tienen de su cuerpo, ¿sí? El movimiento voluntario también es importante porque muchas veces ese movimiento voluntario va a ser la manera de comunicación de la persona, ya sea de manera escrita o ya sea a través de una tablet o de un celular de comunicación aumentativa alternativa, ¿sí? Entonces, saber qué tipo de movimiento voluntario tiene la persona en caso que haya discapacidad física es de mucha importancia. La manera de aprender que tiene la persona, todos aprendemos de diferentes maneras. Hay personas que aprendemos de maneras más visual, otras más auditivas, otros más experimental, otros a través de la música, otros a través de la lectura. Bueno, ver a través de los videos, a través de las imágenes, ver de qué manera aprende esta persona, cuál es la mejor manera que tiene él de aprender cosas, de acceder al conocimiento. La manera de comunicarse que tiene también, esto que hablábamos hoy, si precisa o no pictogramas también en caso de que no haya un lenguaje verbal, o no es necesario el pictograma, capaz que también ver eso, qué tipo de lenguaje utiliza la persona y medio de comunicación. Ver la parte social de la persona, como dijimos hoy, en la escuela, el AT no está solamente para la parte del aprendizaje, sino también para la interacción social de las personas. Entonces ver, bueno, la parte social, hay dificultades para ser amigos, no hay dificultades para ser amigos, hay dificultades en el contacto visual, en el caso del autismo, hay que trabajarlo, cómo lo trabajamos, logra comunicarse con los compañeros, no logra, hay disfrute en el juego, no hay disfrute en el juego, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte social, de juego, de ocio y de recreación.
Y siempre vamos a indagar la parte de lectura, que ya la dije, la parte de escritura, y la parte también de aritmética de numeración, ¿sí? En cuanto a lectura, ya dije, más que nada el tema de si logra leer y comprender, o solamente lee sin comprender, la manera de leer, si reconoce las letras o no las reconoce. El tema de la escritura, si logra una escritura alfabética, que no omite ningún fonema, o no logra una escritura alfabética, si logra escribir enunciados con coherencia, o son sin coherencia, si estos enunciados que escribe son alfabéticos, sin omitir letras y sin sustituir letras, en qué proceso de etapa está de la escritura de la persona, si logra escribir textos coherentes o no, si la dificultad motora que tiene es tan grave que precisa en vez de un lápiz, una computadora o una tablet para poder comunicarse y para poder escribir, ¿sí? Ver cuál es la manera que la persona puede escribir de alguna manera. Y aritmética, que tiene que ver con todo el conocimiento matemático, digamos, de numeración, es exactamente lo mismo. En vez de si reconoce las letras, es si la persona reconoce los números o no reconoce los números, diferencia de letras y números, logra el recitado numérico, que el recitado numérico es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, logra a esos números darle la grafía, ¿no? También, ¿no? Que el 2 se hace como un patito, que el 4 es como una silla al revés, o sea, ver que el niño logra darle a ese número que recita una representación gráfica del número, y después ver si logra entender los valores de la numeración, ¿sí? En cuanto a que el 4 vale 4, que es diferente que el 40, que son 10 veces 4, 40, perdón, que 40 son 10 veces, son 4 veces 10, ¿sí? Entonces, a raíz de ver también si el valor de los números, el niño lo reconoce o no lo reconoce, para después sí entrar en la parte más más compleja de reducción de problemas, dependiendo del grado escolar o lo que la maestra nos diga que quiere abordar o trabajar para el grado escolar que se encuentre. Entonces, una vez que hicimos el vínculo con la persona, ya detectamos el perfil de fortalezas y debilidades en cuanto a todo esto que mencionamos recién para el aprendizaje y entender la manera de aprender que tiene esta persona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantear un objetivo, ¿sí? Pero para plantear este objetivo nos vamos a hacer varias metas, que estas metas cortitas nos van a hacer llegar a ese objetivo general, ¿sí? Por ejemplo, quiero que el niño logre reconocer su nombre. Entonces, para que el niño logre reconocer su nombre, primero voy a trabajar con las letras aisladas de su nombre. Después voy a trabajar con los sonidos de las letras de su nombre. Después voy a trabajar la lectura de su nombre comparado con otros nombres. Todo sucesivamente hasta llegar al objetivo que yo quiero, que es que logre reconocer su nombre, ¿sí? Y algo importante es que lo mismo que mencionamos hoy de los informes de los acompañantes, es que estos objetivos tienen que estar escritos, ¿sí? Estas metas tienen que estar escritas. ¿Por qué? Porque si el día de mañana yo me doy cuenta que mi objetivo capaz que fue demasiado fácil o demasiado difícil, si yo lo escribo, voy a poder ir a verlo, supervisarlo y darme cuenta si ese objetivo está bien o no para el chico o la chica que yo estoy acompañando en este momento determinado. Entonces, es sumamente importante que estos objetivos que yo estoy planteándome según este perfil de fortalezas y debilidades, y según lo que conversé y hablé con la maestra, y el equipo externo e interno de la institución educativa, estén plasmados por escrito, para poder revisarlos constantemente y ver si lo que yo estoy yendo es acorde o no a lo que se espera para lo que me planteé, ¿no? Hay a veces que los objetivos que nos planteamos son como demasiado abarcativos y abarcan mucho, y cuando los escribimos ahí nos damos cuenta de que es demasiado y tenemos que ir a objetivos más pequeños. Y a veces estas metas se transforman en objetivos, ¿sí? Entonces, esto que esté por escrito es de gran valor y sumamente importante para nosotros, evaluar constantemente el trabajo que hacemos todos los días. Y bien, todo esto siempre es importante hacerlo con el equipo, ¿sí? Esta imagen lo que hace es reflejar
de que el acompañante nunca trabaja solo, siempre trabaja en equipo y conectado con más personas. Trabaja con la maestra, con el psicólogo, con el psicopedagogo, con el terapista ocupacional, con el psicólogo, con la persona que esté acompañando a ese niño, ya sea en la institución o fuera de la institución, ¿sí? O a los dos lados, también con la familia. Entonces, en realidad, el acompañante no trabaja solo, trabaja en una red, y estos objetivos que escribimos tienen que estar en comunicación todas las personas que trabajan con este niño. Si la maestra no sabe el objetivo que yo me propuse y no trabajamos en coordinación para el mismo objetivo, nunca vamos a llegar al objetivo planteado. Lo mismo el equipo externo y el equipo interno de la institución y la familia. Si todos fomentamos el mismo objetivo, vamos a llegar seguramente a cumplir el objetivo que queremos, obviamente, ¿no? Que nos estamos proponiendo. Y una vez que como acompañantes ya tenemos los objetivos planteados, están por escritos, ya nos comunicamos con el equipo, estamos todos de acuerdo que vamos hacia esto, tenemos que empezar a buscar recursos para hacer posible que el niño aprenda, ¿no? Según sus fortalezas y debilidades. Entonces los recursos pueden llegar a ser, por ejemplo, desde, como está en la imagen, una adaptación de un lápiz para que el niño escriba, puede ser, la segunda imagen es el símbolo de lectura fácil, ¿sí? Que es lectura que sea de manera más, de lenguaje más sencillo y más fácil, más claro y más explícito, si tanto lenguaje implícito, por decirlo de alguna manera, más concreto para el chico, la manera de transmitir la información y el vocabulario que utilizan los textos. Esto quiere decir que capaz que en los textos que el niño lee tengo que hacer adecuaciones teniendo en cuenta la lectura fácil. Si el chico precisa, por ejemplo, material concreto, yo ahí hice una imagen de una pizza, por ejemplo, ¿no? También si es necesario utilizar material concreto, puede ser desde chapitas, palillos, lápices, marcadores, lo que sea que precise el niño para sumar y para restar, porque muchas veces adquirir el valor del número es muy difícil y a veces precisan de ayuda de material concreto para poder adquirir ese conocimiento. Si el niño precisa usar pictogramas, también, ahí está el hola del pictograma para comunicarse, y en caso de que el niño precise usar pictogramas, ver si precisa utilizar una comunicación aumentativa alternativa, por ejemplo, como es el Let Me Talk o el Pictotea, que son dos aplicaciones para el celular para poder comunicarse. Si el niño precisa lenguaje de señas o la niña, o un lenguaje bimodal, o si tiene una discapacidad visual y precisa braille, por ejemplo, para poder comunicarse. Entonces, en realidad, y así muchos más, estos son algunos ejemplos, no quiere decir que esto sea el ABC, aclaro, ¿no? Estos son como algunos ejemplos más comunes que nos pueden pasar, que los chicos precisen, son recursos que el acompañante va a tener que seleccionar de acuerdo a ese perfil de fortalezas y debilidades que estamos viendo que el chico o la chica tiene. Y una vez que estos objetivos ya están fijados, está hablado con el docente, con el equipo externo, el equipo interno, ya tenemos seleccionados estos recursos que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestros objetivos, es necesario y fundamental que la persona esté todo el tiempo en constante evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Es que el acompañante se supervise por una persona que vea si está yendo bien por buen camino, primero, y también supervisar yo mismo si el objetivo que yo me planteé para el chico o la chica que yo estoy planteando es el adecuado o no es el adecuado. Por eso es importante siempre escribirlos y decir, bueno, en un mes, 2 meses, 3 meses, vuelvo a ver estos objetivos, a ver si con lo que planifiqué, los recursos que yo tengo y todo el material que hice, las actividades, voy por buen camino. Capaz que si yo no me siento y me tomo un momento para evaluar mi trabajo y para tener supervisiones, eso no me doy cuenta que estoy yendo por un buen camino o que tengo que cambiar alguna estrategia porque me doy cuenta que capaz que no fue la más adecuada también, ¿no? Entonces, esto es fundamental para mejorar la práctica institucional, digamos, del acompañante y además para mejorar la calidad de aprendizaje de la persona que estamos acompañando, que es el objetivo final. Bien, y
para que vean que todo esto no es teórico y es posible y es viable y se puede hacer de verdad, es que invité a Cristina, que Cristina les va a contar todo lo que ella hizo con el acompañamiento de una joven, que yo no quiero adelantar el caso porque quiero que Cristina lo cuente, pero justamente ella lo que hizo fue plantearse según el caso y el diagnóstico que tocó, todas estas cosas que estuvimos hablando recién y tuvo resultados muy positivos. Así que Cristina les va a compartir ahora la experiencia suya real del caso que ella acompañó como acompañante para que ustedes tengan como el bajarlo más a tierra, que todo esto es viable, es posible y se puede llegar a llevar a la práctica. Cristina. Bueno, buenas tardes. Cristina Bernada, con ustedes. Sí, a mí me tocó la práctica en una escuela, un centro para jóvenes con discapacidad motriz. La joven que acompañé, de 13 años, usuaria de silla de ruedas, con parálisis cerebral. Así voy a empezar como a contar, a narrar un poquito. Me resultó bastante rápido generar un vínculo. Realmente, bueno, empatizamos rapidísimo y yo creo que al cabo de la primera semana ya se había generado un vínculo de confianza maravilloso, que hizo bueno, que las 50 horas de práctica se pudieran aprovechar como al máximo. La joven tenía una buena comprensión, una expresión oral, si bien difería como de en esto que Andrea hablaba de la edad, ¿no? De tener en cuenta la edad. Si bien es una adolescente de 13 años, esta chica hablaba en un lenguaje y en una forma de lenguaje más aniñada, digamos. Un poco por sus intereses, pero también por la forma en que se comunicaba con voz aniñada. Parte de sus fortalezas tenía movilidad en su mano derecha, si bien la aprehensión no era total, pero bueno, tenía movilidad. Y bueno, un poco así como contando las debilidades, me encontré con una joven que tenía muy poca fortaleza como en su tonicidad, en los músculos del cuello, de las cervicales y de la cabeza. Encontré como uno de los objetivos motivarla para que justamente sostuviera la cabeza erguida lo más posible. Ahí ya voy enramando como en esta parte del equipo. Tuve varios como encuentros con el fisioterapeuta de la escuela, y eso me ayudó también a primero encontrar que ese podía ser un objetivo, el de favorecer la tonicidad del cuello de esta chica, porque según lo hablado con el fisioterapeuta, me decía que bueno, en realidad ella tenía posibilidades de mantener erguida la cabeza, solo que había que estar motivándola permanentemente. Eso para mí fue un antes y un después, porque, bueno, primero que un contacto visual era muy poco, realmente ella te escuchaba, buena comprensión, buena audición, pero el contacto visual era como muy puntual. En determinados momentos hacía contacto, pero después en general no. Y entonces al principio como bueno, me generaba como dudas, por ejemplo, al ver el tema de la lectura, si era que realmente estaba leyendo o si adivinaba un poco las palabras, o también si lo que yo le hablaba, digo, si ella me estaba comprendiendo, o si ponía interés o no. Bueno, eso fue algo que así como pasito a pasito fuimos generando ese vínculo que me permitió ir conociendo todo ese mundo que es ella, y que, bueno, por ejemplo, comprendí que tenía una muy buena lectura, ¿cómo se dice? Narraba todo el abecedario perfectamente, solo que con el tiempo me di cuenta que habían letras que las confundía repetidamente y siempre. Por ejemplo, la N, la M y la ñ eran todas N,
O que, bueno, claro, con el paso del tiempo comprendí que tenía una lectura global. No escribía, pero sí, al llevar yo una pizarra imantada con letritas de madera, escribía bárbaro, o sea, con la poca motricidad de su mano derecha, alcanzaba para tomar las letras. Eso también fue un proceso. Primero llevé un abecedario impreso y plastificado, y después, por suerte, di con este abecedario de madera con ahí una pizarrita imantada, que fue maravilloso porque fue así riquísimo todo lo que pudimos hacer. A ella le encantaba escribir, le encantaba borrar y volver a pensar otra palabra. En el proceso de la comprensión de las palabras, de las letras, llegamos al final en la comprensión de frases breves, de frases de 3 palabras. En esto de conocerla entendí que una motivación para ella era la música. Si bien, por un lado, el tema de los intereses de ella eran canciones infantiles, esto que les digo que también era como, bueno, muy aniñada, también desde sus intereses, eran todas canciones infantiles, pero de niños pequeños. De a poquito también descubrí que el piano del colegio, del propio colegio, le interesaba muchísimo, y de a poco juntas fuimos generando como una dinámica en el cual yo trabajaba un rato con ella en la parte de lectoescritura, y de a poco ella misma me iba pidiendo: ahora podemos ir al piano, ahora puedo ir a tocar el piano. Entonces era como una cosa de recreo, de dejar un poquito el trabajo, íbamos, tocábamos el piano unos minutos y después volvíamos otra vez. Bueno, en el tema de la generación del vínculo con el equipo, tuve reuniones con la psicóloga del colegio en las 2 primeras semanas, también un poco para esto de conocer a la chica, que no se me dio como un vínculo. Si bien se generó un lindo vínculo con la maestra propiamente de esta chica, bueno, me imagino que todas las experiencias van a ser diferentes. En esta experiencia la maestra no se abrió mucho como ni para compartir intereses propios de los que quisiera que yo trabajara con ella. Lo que sí supe fue que me la adjudicaron a esta chica, un poco por mi interés de trabajar con los jóvenes más grandes del colegio, y en particular esta joven porque tenía como demanda permanente. Pero bueno, al momento de yo de preguntarle a la maestra si había interés particular de trabajar distintas áreas, no hubo como devolución de ese lado. Así que bueno, fue como esa cosa de ir investigando, primero conocerla y después, bueno, ir viendo en dónde podíamos ir interactuando. Entonces, como mis objetivos, bueno, primero fue, por supuesto, entablar el vínculo, después el tema de la comprensión, que ahí de a poquito fui viendo que tenía buena comprensión, que tenía respuesta oral, expresión oral. A veces, bueno, obviamente con el tiempo me di cuenta que ella siempre respondía a todas las personas que venían y hablaban, solo que muchas veces como los adultos, si no estamos como, bueno, tan atentos a eso, te perdés la respuesta, porque ella respondía, pero siempre como con un tiempo más lento del que de repente nosotros estamos acostumbrados a entablar un diálogo, ¿verdad? Entonces, claro, en esta cosa más de uno a uno, más personal, yo decía, mirá que te va a responder, ¿no? Porque venían otros técnicos o asistentes personales o los propios asistentes del colegio, y le hacían preguntas, simplemente la saludaban y se daban vuelta antes de que ella llegara a responder, ¿no? Entonces, bueno, como eso, ¿no? Esa cosa de dar el tiempo al otro. Y bueno, cuando conseguí entender que podía, intervenir, al menos en esas horas que iba a estar con ella, esos días que iba a estar con ella, un poquito, en lo que tuviera que ver con su sostén, con el sostén de su cabeza, fue para mí también como, bueno, maravilloso, porque
era algo concreto también en lo que podía incidir. Y en eso concreto también ya como, bueno, narrarles que fue maravilloso como poquito a poquito como ella se motivaba y realmente o sea, respondía a mi insistencia de que levantara la cabeza en cada momento, ¿sí? Mientras que estábamos haciendo cualquier dinámica, ya sea la de lectoescritura, la de tocar el piano, la de salir al patio, siempre estaba motivándola. Y en las últimas semanas, previo a cerrar el vínculo, a cerrar las prácticas, sobre todo en las 2 últimas semanas, empecé a notar cómo que yo, bueno, fui anticipando, ¿verdad? Que se estaba terminando como nuestro encuentro, nuestros encuentros iban a ser cada vez menos y que iba a llegar un momento que yo no iba a ir más y tal. Y de a poquito empecé a notar que ella ya no me, o sea, como que no me daba bola, hablando claro y pronto, ¿sí? No me hacía caso cuando le decía, vamos, levantamos la cabeza para poder ver mejor o tal. Nada, ella seguía con su cabecita para el costado y bueno, no, como bien una respuesta, ¿no? Ante ese vínculo que se estaba como cerrando de alguna manera. A ver, entonces, de a poquito también descubrí que le interesaba esto de mover su mano derecha, de la prensión, de sacar, de poner, de acomodar las piezas en la pizarra. Le gustaba que estuvieran bien ordenaditas, bien pegaditas una letra con la otra. Un día yo recortando unas letras, porque me faltaban algunas para repetir unas palabras, letras en las palabras que estábamos escribiendo, se interesó por la tijera y bueno, también estuvimos todo un tiempo de manipular la tijera, le encantó el tema de recortar, de abrir y cerrar la mano, bueno, todo así como en dinámicas de juegos también, de dibujar, de recortar letras, de sumarlas a nuestras escrituras. A ver, capaz que no sé si me estoy olvidando de algo. André, te pido que me... No, está perfecto. No, en realidad, acompañando lo que decís vos, Cris, fue divino el resultado que hubo. Vamos a contextualizar que Cristina tuvo 50 horas de práctica, que es la cantidad de horas, y en 50 horas de práctica logró todo esto que ustedes están viendo acá en la diapositiva, logró el vínculo de confianza, reconocimientos de palabras y de frases cortas, avances en el aparato locomotor en cuanto al sostén, esto que hablaba con el fisioterapeuta todo el tiempo, que logró que estuviera el movimiento del cuello y manipulación de más objetos. O sea, en realidad hubo muchísimos avances para el tiempo que hubo. Siempre con esto de que Cristina se fijó objetivos, metas, fue viendo, supervisando, viendo qué cambiar, qué agregar, buscando recursos. Este recurso lo buscó Cristina, por ejemplo, que están viendo ustedes en las imágenes, de la pizarra imantada, porque también está mucho esto de la creatividad que tenemos todos nosotros, ¿no? Porque cuando acompañamos a alguien con discapacidad, conocemos su fortaleza y debilidad, y a veces no existe lo que precisamos, tenemos que inventarlo un poco, y bueno, y la creatividad juega mucho acá, y Cristina lo logró hacer, pero así, ahí lo ven en la imagen. Ahora me vienen como, bueno, por ejemplo, en el vínculo con esto que tú mencionabas el vínculo con el resto de la clase, ¿no? Es como, es increíble, ¿no? Todo lo que se genera, ya desde el primer día, otras nenas del grupo que me decían, pero ¿tú quién sos? Porque yo nunca tuve un acompañante terapéutico. Mañana vas a trabajar conmigo, ¿no? Y bueno, y ahí todas las dinámicas que van sucediendo y yo de a poquito como empecé trabajando en el salón, en esta cosa de generar el vínculo, y de a poco, ya cuando había un vínculo más de confianza, le pedía permiso a la profesora, a la maestra, para salir del salón y trabajar individualmente con ella en otro salón. Entonces, claro, y de a poco, al revés, cuando fui cerrando el vínculo, otra vez empecé como a trabajar con ella, pero también a tener intercambios con sus compañeros, más allá de que en el proceso, en días que ella no estuvo, estuve trabajando con otros alumnos también, aprovechando esos momentos. Eso por un lado, y también contar que, bueno, sí, en mi relación con el resto del equipo, que sería el equipo del colegio, como la psicóloga, la fisiatra y el psicomotricista,
que fueron como distintos momentos de reunión, que en realidad fueron en reuniones ahí, con la alumna, ¿no? Con la joven. Por ejemplo, yo veía un día, como la veía como muy, no sé, como incómoda en la silla, y gracias a pedir consulta con el fisioterapeuta, vio que tenía como, bueno, mal puesta la postura de la cabeza y de la espalda. Ahí él la acomodó, me explicó cómo acomodarla. Bueno, después vimos que le iban a cambiar la silla, porque la silla ya como que le quedaba chica, entonces justo se estaba dando de parte de la familia que le iban a mandar una silla más adecuada, digamos. Y bueno, y esas cosas que en realidad es en esta cosa del uno a uno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo se lo comenté a la maestra y ella no estaba, no tenía como mucha idea, ¿no? Este, Después, bueno, con la directora propiamente del centro también, tuve varios encuentros por el tema de ir conociendo a la joven. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguna cosa, pero Está bárbaro, Cris. Muchas bastante. gracias, está bárbaro. Quiero aclarar algo nada más, que esto que le pasó a Cristina de la maestra son cosas que a veces pueden pasar en la vida real mismo, caso real por eso mismo, ¿no? Hay a veces que les puede pasar que las maestras saben mucho de discapacidad o saben un montón de cómo trabajar y tienen como muchas ideas, y a veces que no. Entonces, hay que trabajarlo continuamente, ese vínculo, para fortalecerlo. Obviamente que estando todos los días 4 horas es una cosa, y estando 2 veces por semana, 2 horas o 3 horas, es otro el vínculo que se puede llegar a generar, ¿no? Eso también es importante decirlo. Pero siempre trabajar en contacto con el equipo, interno, externo, las maestras, siempre es fundamental para ir todos del mismo camino y llegar a los resultados. Y Cristina llegó a los objetivos que se había propuesto. Ahí está, me haces pensar y traer esto también que me pareció importante, con las sorpresas que te vas encontrando, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, uno piensa una joven de 13 años en un grupo de todos jóvenes de más o menos 13, 14 años, uno se hace como una idea de con qué se va a encontrar, con qué objetos se vinculan estos jóvenes. Y para mi sorpresa, en el salón de clase eran cajas con juguetes como de McDonald's, o sea, o juguetes para niños más pequeños, o sea, claramente más pequeños. Y bueno, en realidad ahí digo, la creatividad de una, para de ahí sacar, bueno, diferentes actividades y eso, ¿no? Que te genera también a vos mismo la creatividad de llevar vos tus propios materiales para poder fomentar el aprendizaje de la niña, ¿no? De la joven, desde otros lugares, ¿no? Digo, también, bueno, yo utilicé mucho como las áreas verdes del colegio, salíamos todos los días un ratito al parque, subíamos a un carrusel inclusivo, un colegio que tiene gallinero y conejos y también un invernadero adaptado, entonces bueno, como que todo lo utilizaba para poder fomentar su aprendizaje y su expresión desde todo punto de vista. Y bueno, un poco por ahí, abiertas ya a consultas, el intercambio. Bien, muchas gracias, Cris. O sea, la idea de la charla de hoy era más que nada que ustedes tengan herramientas y estrategias para saber qué es lo que hace el rol de un acompañante en una institución educativa, justamente para romper la integración y ir a la inclusión, ¿no? Como está en esta imagen acá, como para cerrar, ¿no? O sea, la integración es romper esa burbuja que hace que la persona con discapacidad o alteración de desarrollo esté separada dentro de la misma institución educativa, y para romper esa burbuja muchas veces hay muchos chicos y chicas que precisan del rol de un acompañante terapéutico. Por sí mismos no pueden, precisan del apoyo de un acompañante. Entonces es sumamente importante el rol de los acompañantes en las instituciones educativas para romper esta burbuja y ir hacia la inclusión, cuando ellos precisan de ese andamiaje y de ese sostén. Y como cierre, simplemente dejarles con esta frase, que en realidad la diversidad la escribimos entre todos, ¿sí? Somos todos distintos, somos todos diversos,
y nada, son lápices de colores porque en la escuela justamente lo que más trabajamos son lápices. Los lápices son todos distintos con diferentes caritas y son todos diferentes. Y bueno, nada, agradecerles por escucharnos. Creo que la idea ahora más que nada es dejar como libre para que ustedes hagan preguntas y nosotras responder a las inquietudes o interrogantes que ustedes tengan. Exacto. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la exposición, y muchas gracias, Cristina, por contar la experiencia de las prácticas de la tecnicatura en esta área, porque creo que ha ayudado un montón a bajar a piso todo lo que puede hacer una T, que, como decía Andrea, es mucho para las horas de prácticas, o sea, los avances significativos que se logran. Imagínense después en la práctica profesional, ¿no? O sea, cuando ya verdaderamente ejerzan sin un límite de horas de formación por la práctica docente. Así que nada, hay aquí algunas preguntas, yo voy a ir leyéndolas y invitamos a la gente a seguir escribiendo de alguna manera. Voy a empezar acá, hay algunas que son, bueno, muchas gracias, tremendas herramientas. Hay una pregunta acá que dice, muchas veces se confunde el rol del asistente personal en la escuela, los docentes a veces no quieren la ayuda de los asistentes, hay rechazo, también reconozco que no hay formación para los asistentes. Yo trabajo en primaria como asistente personal de un chico con parálisis y otro con TEA, y tengo formación de inclusión, lo ha pagado, se lo ha costeado. Aquí dice Claudia, claro, aquí aclarar que en realidad el asistente personal es una figura diferente a la figura del acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico es un profesional formado por una tecnicatura, una carrera universitaria, que aquí estamos Marinés, que es la directora de Salto, y yo aquí la directora de Montevideo, y ahí en la formación sí hay, de alguna manera, formación en discapacidad, en inclusión, en todo este tipo de cuestiones, y claro, los asistentes personales es otro profesional que ejerce otro rol, y claro, de alguna manera cuando es entendible que cuando tienen que asumir trabajos que a lo mejor, o tareas para los cuales no han tenido una formación suficiente, pero bueno, como me gustaría a mí como aclarar acá, que quede bien claro que una cosa es el asistente personal y otra cosa es un acompañante terapéutico. Agregando un poco, María, lo que tú estás diciendo, asistente personal son los que hacen el curso de EPS, que EPS tiene un curso que uno lo hace, que en Uruguay el curso de EPS que vos realizás para tener el título de asistente personal depende del departamento donde vos estás, la formación que tenés, y depende también qué te dan. Porque en cada departamento, por ejemplo, tal departamento tiene una persona formada en bebés, le da bebés. Otro de ancianos, le da ancianos. Es como que no hay una unificación de criterios en cuanto a estrategias y herramientas a nivel nacional, estoy hablando en eso, y se los prepara más como para cuidar personas, como cuidadores de personas con discapacidad o alteraciones de desarrollo, y no tanto como la tecnicatura, que en la tecnicatura está la materia de discapacidad, que es una materia, pero tienen otro tipo también de materias, de asignaturas, que les dan herramientas y estrategias como de trastornos alimenticios, también de adicciones, millones de cosas, de autismo también, que van a las prácticas y tienen la parte teórica también. Entonces, en realidad, es mucho más completa la formación de la tecnicatura, que es a nivel universitario, que la asistente personal. Eso no quita que a nivel práctico, voy a decir esto porque pasa, que a los acompañantes terapéuticos le pidan que hagan el curso de asistente personal, pero eso es porque si hacen el curso, BPS se hace cargo de pagarles, de estar en la planilla de BPS, y para los padres elegir, BPS les paga algo del sueldo a la persona. Es por eso, no es por otra cosa, es más por un tema económico de las familias que no pueden pagar a un acompañante. Pero en realidad la formación es totalmente diferente, cambia. Cristina, ¿vas a decir algo?
No sé si Cristina quería decir algo. Sí, bueno, un poquito, justamente un poco por lo que decís, pero también a mí me plantearon una duda en la escuela donde trabajé, la directora concretamente, y la verdad que yo me lo pregunto también, ¿no? Me lo pregunto y queda ahí la pregunta en el aire, pero es entendible que para las familias de chicos con discapacidad motriz, por ejemplo, en estos casos de parálisis cerebral, en donde la motricidad es bien comprometida y muchos, hasta la expresión oral es también comprometida, tienen fonoaudiólogo, asistente personal, se les pide un acompañante terapéutico, de repente se les sugiere que hagan equinoterapia o que vayan a piscina asistida, etcétera, etcétera, etcétera. Más los medicamentos, más los pañales, más todo lo que es. A mí me preguntaron, ¿por qué no es la misma persona? Por ejemplo, en el caso concreto, lo que se me planteaba era es que el acompañante terapéutico no cambia pañales, no nos forman para eso. Yo, en mi experiencia, aparte de la tecnicatura, soy docente de taller de la escuela pública y me tocó vivir la experiencia maravillosa de trabajar en un centro para pluridiscapacidad, para jóvenes con pluridiscapacidad, y, y tuve que acompañar a cambiar pañales, etcétera. Calculo que desde mi rol de AT, llegado el momento, obviamente no voy a dejar de cambiar un pañal o de asistir a la persona si lo tengo que hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, en el colegio donde yo trabajé ahora, en las prácticas, acompañé a las asistentes de salud, que así se llamaban las personas que cambiaban los pañales, al baño cada vez que iban a cambiar a la chica con la que yo trabajé, para asistirla en sacarla de la silla, pasarla a la camilla y de la camilla a la silla, porque obviamente es un trabajo de fuerza, digo, que implica, bueno, poner el cuerpo, ¿verdad? Y claro, un tema de costos para las familias que en general, o en muchísimas familias, los recursos son muy acotados y claro, se entiende que se pregunten eso, ¿no? Es una pregunta que queda en el aire. Bueno, quizás sea la cuestión esta que decís, Andrea, de además formarnos como asistentes y tener esa otra... No, lo de formarse como asistentes es más por el pago No, de no, EPS. entiendo que es por un tema de las familias y eso. Por la familia por el pago, no por otra Obvio, cosa. Es obvio. porque Sí, 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 sí. todos los tratamientos que tienen los chicos no pueden costear todo, entonces lo piden para que Claro, EPS obvio, ustedes obvio. paguen algo. Y en Me cuanto al tema pregunto que quizás si el tema del esté cambio de como... pañales, cuidado con eso, y lo digo así para aclararlo, porque en realidad si no hay una autorización de parte de la familia, no se puede cambiar pañales, y Claro, no tienen que cambiar pañales, y por ley no se puede cambiar pañales. A ningún niño, no importa que tenga discapacidad o no tenga discapacidad, si el niño, si la familia no lo consiente, por escrito. ahí está, Lo claro, claro, porque eso hoy en día es perfecto. algo que pasa lamentablemente por la cantidad de casos que hay de abusos. Entonces, en Claro, realidad, eso es algo que tiene que estar escrito y súper aclarado desde un principio. exacto, y aclarado al principio, porque en realidad no es que se pueda cualquier persona encargarse de eso. Sí, eso Claro. siempre por las dudas que haya No quedado sería como... una cuestión de falta de voluntad de uno, sino una cuestión más No, claro, ética y sí, normativa. exacto, es Perfecto, más normativo. ahí Y está. hay aquí otras preguntas que dicen, Dulmar dice, voy a responder en directo, en el proceso de comunicación con el docente y equipo de trabajo, ¿cómo organizan esos encuentros? El equipo puede no tener ese tiempo para atenderlo. A ver, los docentes muchas veces no tienen tiempo para planificar dentro de la escuela, ¿no? Convengamos. Si vamos a lo ideal, son pocas instituciones educativas que le dan al docente tiempo dentro del horario de trabajo para planificar. Porque eso es así, pasa. Entonces, muchas veces se lleva al docente la planificación a la casa para hacer, o lo hace por Drive, que es magnífico Drive que teníamos para poder comunicarnos y hablar, digamos, desde diferentes perspectivas. Pero por lo general, a nivel práctico, se busca en actividades que los chicos estén con otra persona a cargo, no sé, música, gimnasia, o sea, en esas instancias que tienen los chicos que están a cargo de un docente que está a cargo de la clase, se busca usar ese espacio para tener entrevistas y usarla como una oportunidad, digamos, ¿no?
si el espacio no está creado, porque en la escuela no existe el espacio, si es privada muchas veces se hace el espacio y hay un espacio para eso, pero si es pública, por ejemplo, o no es pública pero no tiene los recursos como para costearlos, muchas veces se hace eso. Bueno, en horario de gimnasia, que está el profesor de gimnasia a cargo de la clase, se reúne la maestra con el acompañante para poder charlar y conversar de los objetivos, ¿no? O de eso, como que se buscan esos espacios para poder hacer el puzzle, digamos. Bien, hay otra que dice aquí, Lucas, en relación a la inclusión social, mencionaban que a veces a los compañeros del niño con discapacidad muestran cierto temor o incertidumbre de cómo acercarse. ¿Qué estrategias activas por parte del acompañante existen para romper esta barrera? Bien, en realidad no es que haya una receta, aclaro, ¿no? Esto no es receta, inclusión social, hago esto y me resulta, por decirlo de alguna manera. Primero hay que ver qué tipo de discapacidad o alteración de desarrollo tiene el chico o la chica. Primero eso. Es diferente un niño con autismo que un niño con discapacidad física, por ejemplo. Eso va a cambiar totalmente el objetivo y la manera de yo intervenir en el recreo. Va a cambiar muchísimo. Por ejemplo, un chico con discapacidad física, como yo mostré en la imagen, sería bueno enseñarles juegos donde todos puedan participar, en silla de ruedas y en no silla de ruedas, por decirlo, jugar todos. Juegos adaptados, de deportes adaptados que hay, de sillas de ruedas, tratar de buscar que la persona que está en la silla de ruedas tenga un rol en los juegos, pero enseñándole a los chicos esos juegos porque no los conocen, es por falta de conocimiento. Y una vez que el acompañante juega con ellos a esos juegos, en algún momento se va a naturalizar, por decirlo de alguna manera, y el acompañante va a poder salir de ese rol como de recreador, y se va a dar natural que van a jugar a tal juego porque Pedro puede jugar o tal cosa. Eso, por ejemplo, en caso de discapacidad física. En autismo es totalmente diferente, porque ahí lo que tiene que hacer el acompañante es a la persona con autismo mostrarle, por ejemplo, acá están jugando a las figuritas, acá están jugando a las manchas, y acá están jugando con la computadora. ¿Vos a qué querés jugar? Es como más hacia, por la dificultad en la interacción social, es más hacia el chico, darle estrategias y herramientas que tiene la dificultad en la parte social para ir y relacionarse. Entonces, en realidad no es que haya una receta, sino que dependiendo del diagnóstico del chico, hay que ver cuál es la mejor herramienta y estrategia, ya sea para el aprendizaje como para la parte social, ¿no? Para las dos cosas. Y dije dos ejemplos totalmente distintos como para... No sé Bien. si quedó... Perfecto. Ahí, bueno, muchas gracias, tremendas herramientas. Me encantó la presentación, muchas gracias por la experiencia que comentó Cristina. Y dicen por acá, buenas tardes, los objetivos deberían ser articuladas entre el equipo multidisciplinario y la familia. Bien, la familia es importante que participe, siempre que se pueda, pero hay algo que pasa a veces, más cuando hablamos de discapacidad, que la familia a veces tiende a sobreproteger demasiado a veces a los chicos y piensan que hay cosas que no las van a poder hacer y el equipo técnico sí sabe que las va a poder hacer por el trabajo que tiene con ellos. Entonces, en realidad, hay a veces que lo que se hace es pensar en equipo con los profesionales, el acompañante, las maestras, objetivos, hablarlo después que están pensados con la familia, ver que estén de acuerdo, comunicárselos, y sí, la familia tiene que saber cuáles son esos objetivos y darle herramientas a la familia para que también lo hagan desde la casa. En la creación de los objetivos a veces no es tan fácil hacerlo con la familia. Sí podemos crear objetivos con la familia cuando son para la casa, por ejemplo, autonomía diaria, bañado, alimentación, higiene, lavado de manos, el irse a dormir. Ahí sí, esos objetivos tienen que ser con la familia, exclusivamente con la familia. Pero cuando hablamos de objetivos en la escuela de aprendizaje, ahí es con el equipo externo, con el equipo interno de la escuela, las maestras, y se lo comunicamos a la familia. Y vemos, nada, esa relación que hay. Perfecto. Dicen por acá, Lucas, ¿se debe presentar uno mismo ante los compañeros de la clase del niño o te debe presentar alguien como AT?
Bien, eso pasan las dos cosas. En la práctica pasan las dos cosas. A veces pasa que las maestras, por ejemplo, en la reunión de principio de año de papás, ya presentan la T, que eso para mí es lo ideal, hablando de ideales, por decirlo, que ya los papás de los niños ya conozcan a la T y sepan que, no sé, que Pedro va a estar acompañando a Juan, que María va a estar acompañando a Juan, no sé, eso sería como el ideal, porque así todos los padres también ya se evacúan pila de dudas. Hay a veces que, aunque les parezca mentira, los papás son más complicados que los niños, a veces. Entonces, el saber por qué mi hijo tiene, por qué este niño, esta clase tiene una T, y por qué la de al lado no tiene una T, ¿no? Esas dudas van a surgir, y es bueno evacuarlas en la reunión de padres y contar. También ideal, digo, si la familia del niño que contrató el acompañante puede contar y narrar, miren, mi hijo tiene esto, le pasa esto y precisa que Pedro todo el tiempo lo acompañe, porque si no, no puede aprender. Eso sería como lo ideal, porque ahí el padre empatiza con el padre y es como, es buenísimo. Y después ya el papá anticipa al hijo que en la clase va a tener un acompañante y eso es brutal. Pero eso no se da siempre. Por lo general lo que se da es que el acompañante llega a la clase y siempre es bueno que se presente. Siempre es bueno que se presente. Y ahí ponerse de acuerdo con la maestra de quién presenta a quién y cómo se presentan, y los dos tener el mismo diálogo, ¿no? O sea, yo vengo para acompañar a Juan, no para acompañar a todos los 25 niños que están acá. Y eso aclararlo del día 1. Porque si eso ustedes no lo aclaran del día 1 y dice el encuadre, van a tener 25 niños hasta ustedes queriendo, yo también quiero, como me pasó a Cristina, que decía, y yo no tuve acompañante, yo quiero también un acompañante para mí, es como, porque es lindo, porque lo van a ayudar y yo quiero que me ayuden a mí también. Entonces, eso hay que encuadrarlo, sí. Hay que encuadrarlo y hablarlo siempre con la maestra para ver quién lo dice, y si es en conjunto los dos a todo el grupo sería lo ideal. Perfecto. Esta es para Cristina, dice, para Cristina, ¿cómo sobrellevaste la postura de la maestra? Bueno, bien enrabado con esto que estábamos hablando. Claro, a mí al principio me sorprendió un poco como eso, su poca implicancia o su poca, como que no me presentó ni, o sea, me presenté yo. Y después en nuestro vínculo, si bien como que no me da mucha importancia, no le daba mucha importancia a mi presencia en la clase, pero lo positivo es que me dejaba hacer, o sea, me daba libertad de acción. Y eso para mí fue fundamental, porque en realidad yo siempre muy correctamente le pedía permiso, bueno, ahora si te parece, la llevo a Vale para trabajar en el otro espacio. Y ella nunca tenía problema. Y incluso también me llegaba a decir, bueno, no, mira, ahora vamos a hacer un trabajo acá en la clase, así que te pido que te quedes con ella acá. Perfecto. Y bueno, fue como eso. Uno como idealiza y se imagina como, bueno, ese vínculo como más profundo de interacción, de que me dé ideas o yo darle ideas y que ella las tome. Y bueno, esa cosa no fluyó tanto, pero bueno, por lo pronto no fue malo. Sí sentí un poco, y creo que leí por ahí, esa cosa como de recelo que existe en la maestra, en la figura maestra, cuando viene una persona externa, ya sea acompañante terapéutico, asistente personal, como una cosa de una persona que me está invadiendo mi espacio íntimo diario, ¿no? Entonces, bueno, a ver, primero te observo, a ver cómo te manejas con los alumnos, conmigo, tal. Bueno, se ve que no le caí tan mal y fluyó el vínculo positivamente, no en esta cosa como uno idealiza ¿no? de aprendizaje mutuo y de compañerismo desde así, pero bueno, la verdad que estuvo bien también. Hay algo que pasa, Cris, que es así, que muchas veces piensan que van a ir a supervisarlas. Ese es el tema. Y está ese miedo inicial, y romper ese miedo lleva un tiempito también. Sí, y yo creo que ahí cuando ella se dio cuenta que vos no ibas a eso y ibas a trabajar de verdad, fue como, ahora. ¿No? Y eso sí, claro, y de hecho en el proceso se vivió como esa cuestión de confianza en que
más de una vez, por supuesto, me dijo, ay, te quedas un momentito con el grupo que tengo una reunión con la directora o con otras maestras o no sé qué. Bueno, tal, sí, por supuesto. Era un grupito chico de 7 niños, 7 jóvenes, este, menos 2, todos en silla de ruedas. Y sí, yo encantada, la verdad que ya estoy acostumbrada a trabajar con jóvenes, así que fascinada. Perfecto. Dice Clara, como institución educativa, ¿de qué forma podemos asegurarnos en no caer en la integración y asegurarnos que tenga lugar la inclusión educativa propiamente dicha? Especialmente cuando los objetivos que se plantean para el estudiante en cuestión difieren mucho de los objetivos del resto de la clase. La Bien, pregunta del millón esta. bien. A ver, a veces pila, a veces pasa que intentamos incluir y terminamos integrando primero, ¿no? O sea, y no es por mala voluntad, sino es porque no encontramos las herramientas adecuadas o en el momento, o en el proceso de encontrar las herramientas, no llegamos, ¿sí? Hay algo que es importante, esto del perfil de fortalezas y debilidades que hablamos, cuando ahí menciona Clara, cuando los objetivos son muy bajos, es más porque hay una discapacidad intelectual severa, o capaz que un chico no tiene lenguaje verbal, me imagino, o más, esos casos que son más severos, que sabemos que nunca van a llegar curricularmente al grado escolar que están cursando, porque a ver, también es eso, ¿no? Hay chicos que es tan severa la discapacidad que tienen, porque a veces tienen pluridiscapacidad o multidiscapacidad, lo de la comorbilidad que hablamos hoy, que por más que yo me plantee cosas, capaz que van a aprender a leer y escribir en quinto de escuela. Y bueno, en quinto de escuela los niños no van a leer y escribir, pero capaz que esta persona sí, porque es el tiempo y el proceso de esa persona, de ese chico o de esa chica. Entonces ahí mi pregunta sería, mi respuesta sería con una pregunta, es si el sistema educativo uruguayo está preparado para la inclusión. Porque en realidad, todavía no leí la nueva reforma, si sincera tengo que sentarme a leerla, la reforma nueva, pero estamos acostumbrados todos por grado escolar, ¿no? Entonces en segundo tengo que saber esto, en tercero tengo que saber esto, en cuarto tengo que saber esto, en quinto esto, y si no tenés eso, no sos aprobado para el grado escolar, en realidad. Y en realidad, en pila de países del mundo, ya eso no es tan así, es más flexible, e incluso personas con discapacidad hacen facultad adaptada a ellos, ¿no? O sea, facultad adaptada a ellos. Justamente la especialización que tengo hecha de inclusión educativa en Córdoba, en la Facultad de Córdoba, que Córdoba es acá nomás, no es tan lejos, tienen un sector también para que las personas que tienen discapacidad puedan seguir especializándose en algo para el día de mañana tener también una oportunidad laboral de lo que ellos puedan realizar también de acuerdo a su perfil, en realidad. Pero lo ideal sería que las cosas estén siempre por escritos y se evalúen y todo el tiempo, para ver qué grado de inclusión o integración tenemos, porque si nosotros nunca escribimos nuestros objetivos, nunca escribimos si queremos incluir y qué queremos hacer con la inclusión, nunca podemos ver si estamos yendo por buen camino y si estamos de verdad yendo para eso, ¿no? La idea es siempre intentar ir para eso. No sé si le contesté la pregunta, pero... Difícil de contestar. Pero sí, desde luego que sí. Bueno, hay un montón de comentarios, voy a ir agarrando algunos para tampoco pasarnos mucho de la hora. Hay una pregunta acá que dice, ¿cómo se puede hacer para que el niño no se sienta tan distinto a todos sus compañeros, debido a que es el único que tiene el acompañante, al que lo sacan fuera de clase, hablando de esto de la inclusión, integración, bueno. Bien, ahí hay un tema de las barreras actitudinales, ¿no? Que es algo que es re importante trabajar. Las barreras actitudinales existen y muchas veces son peores y son las que por las barreras actitudinales de las personas no logramos la inclusión. Entonces, si no tenemos un grupo sensibilizado hacia la discapacidad, sensibilizado hacia aceptar lo diferente, ya no es discapacidad, es lo diferente, es lo que diferente a la norma, por decirlo, ¿no? O sea, si somos todos altos, todos bajos, todos flaquitos, o sea, es el diferente a la norma. Si no estamos acostumbrados a tener una mirada desde la diversidad, desde lo diverso, va a ser muy difícil poder aceptar a alguien diferente, ya sea autista, ya sea lo que sea que tenga la persona, que sea diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces creo que lo primero es trabajar en aceptar la diversidad
y en aceptar que todos somos diferentes y que los derechos humanos son inherentes a todos por ser personas, sin importar el gusto, el color, sin importar la religión, la etnia, la discapacidad o no discapacidad que yo tenga. ¿Sí? Si me falta un brazo, no me falta un brazo, o sea, creo que la clave está más en trabajar los derechos humanos y la importancia de los derechos humanos y aceptar los derechos humanos. A la medida que todos trabajemos los derechos humanos en el aula como algo común e inherente a todos nosotros y que todos somos diferentes, no va a ser tan necesario de hablar de aceptar al diferente. Igual no quita que esto muchas veces no se trabaje y muchas veces tengamos que hacer acompañamiento psicológico a la persona que estamos acompañando, porque para mí lo más complicado de la discapacidad es cuando está el bullying, primero, que hay que trabajarlo un montón. El bullying existe y tener algo diferente hace, por ser diferente, soy propenso que me hagan bullying. A ver, eso por definición de bullying, por decirlo de alguna manera, es así. Y además de eso, que existe, hay que trabajarlo con proyectos institucionales, ¿sí? Más a nivel macro de la institución, no solamente desde el aula, sino aula y macro institucional, no es solamente esta clase trabaja de derechos humanos y no bullying porque tiene un niño, no, es toda la institución educativa se tiene que comprometer a eso, más el grado escolar o la clase que tenga alguien, digamos, con discapacidad o algún tipo de alteración. Más allá de eso, es importante trabajar el acompañamiento terapéutico fuera de la institución, por si el niño se da cuenta que tiene una discapacidad y no puede, porque yo siempre digo que lo más difícil de la discapacidad es cuando yo me doy cuenta que tengo una discapacidad y quiero y le meto, y aunque yo le meta no voy a poder porque tengo una limitación corporal o mental o emocional que es inherente a mí y no la puedo controlar porque es mi limitación. Entonces, ese tipo de cosas son las más difíciles que hay que trabajar con acompañamiento terapéutico siempre. Eso para mí, por eso es tan importante el equipo externo también, ¿no? El acompañamiento que se pueda hacer por fuera de la institución educativa. No sé si quieren decir algo más y si quedó contestada la pregunta también. Bien. Bueno, muchas gracias por la exposición, muchas gracias, mucha información necesaria. Acá Joana hace un comentario, sí, más que una pregunta es un comentario, y dice, bueno, considero también importante por parte de la institución educativa que convoque un apoyo externo que pueda configurar los motivos de la necesidad del mismo. Eso colabora en la configuración del apoyo que precisa y discriminar si precisa una AT, un asistente personal, y en caso de ser una AT, los objetivos que persigue. En la actualidad, muchas instituciones no conocen los diferentes roles que existen, eso sí es verdad, y los pedidos se realizan desde el desconocimiento, eso sí es verdad, porque cuando nos llegan las ofertas laborales acá, muchas veces hay que aclarar si lo que precisa es un asistente personal o un acompañante terapéutico, porque son roles diferentes. Y dice otras parten del ideal de normalidad, capacitista y asistencialista, ideales contrarios al enfoque de inclusión, y aquí dice, termina diciendo, es importante conocer el pedido inicial para evitar caer en responder a un pedido mal formulado, en caso de serlo, a trabajar con dichas barreras. Sí, o sea, más que no había pregunta ahí, era un comentario, pero sí, eso pasa muchas veces aquí en la Tecnicatura, cuando llegan las ofertas laborales pidiendo una T, a veces en realidad quieren un asistente personal, pero no confunden mucho y bueno, hay que aclarar un poco qué es lo que precisa, porque cada profesional tiene un propósito, ¿no? Una labor. Bien, bueno, muchas gracias, muy interesante. Y acá hay una pregunta, ya van quedando pocas, en realidad el resto creo que son comentarios. Dice, muchas gracias por los aportes, sumamente esclarecedor. En secundaria se hace muy complejo planificar objetivos e indicadores de logro por la cantidad de asignaturas y docentes. Es un proceso muy complejo. ¿Alguna recomendación para implementar esto de forma eficaz? En secundaria, dos cosas. Una está la guía de ecuación curricular de secundaria, que existe, y esa guía está, la pueden bajar en PDF, la buscan en Google. Creo que en los liceos públicos, cuando tienen el carnet, está adjunta arriba, o sea que la tienen, lo que no tiene difusión, no sé por qué oral, no hay como mucha difusión de esa guía, pero es una guía que existe. Y lo ideal ahí es más complejo, pero sería reunión de profesores, y plantear objetivos por materia y asignatura de acuerdo al perfil de fortalezas y debilidades.
sea, es mucho más complejo, ¿por qué? Porque son más cantidad de profesores, no es una maestra que me tengo que reunir. Pero sería lo ideal que la scripto, la psicopedagoga, la persona que esté, digamos, que tenga la institución educativa como referente, en caso que sea escuela, liceo público, la scripta, en caso que haya una psicopedagoga, sea la psicopedagoga, sea lo ideal, pueda aunar criterios todos de los objetivos por materia que van a tener para ese chico o esa chica de egreso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, matemática, de egreso tengo estos 3 objetivos. De acá todo el año trabajo estos 3 objetivos. Biología, estos 3 objetivos. Ciencia física, estos 3 objetivos. Así. ¿Es difícil? Sí, porque lleva tiempo de reunión en asamblea de docentes, en reuniones de docentes, de sentar de un pienso. Pero si se hace ya al principio de año, después ya queda para todo el año. Y a fin de año se puede reevaluar si en ciencia física se siguen con los mismos objetivos para el año que viene o con otros. Es lo mismo que decíamos hoy de dejar por escrito para que el otro docente sepa, si yo no estoy, qué pasó con ese chico o esa chica. Es como lo mismo, pero es mucho más complejo por la cantidad de materias que hay en realidad. Entonces eso es lo complejo, el reunirse todos los docentes y ponerse de acuerdo por materias, pero se puede hacer, no es que no se pueda hacer, se puede hacer. Bien, bueno, vamos terminando, voy a leer la última. Bueno, alguien pregunta dónde se puede acceder a la grabación de este Zoom, esto quedará en la mediateca, después se pasará el enlace a los inscritos. Y aquí la última que dice Ximena: si vemos que el niño acompañado se está dando cuenta de su condición, pero su familia no quiere que él lo sepa, ¿qué debemos hacer? Ahí, acompañamiento terapéutico a la familia, ¿no? O sea, porque, a ver, los que están, si hay estudiantes de la tecnicatura, la familia pasa por etapas, al tener un niño diferente a lo que su ideal pensaba, no importa si tenga discapacidad o no, o sea, el niño es distinto a lo que yo me imaginaba, a mis expectativas que quería yo como hijo, y paso por etapas parecidas a la de un duelo. Entonces, en esas etapas está la negación y negar que mi hijo tiene una discapacidad y estancarme en esa etapa es patológico en realidad, ya es grave, ¿sí? Una cosa es negar que mi hijo tiene una alteración por unos meses porque es parte del proceso y está bien porque lo niego, porque no quiero que mi hijo lo tenga, entonces lo niego porque está, pero en algún momento me choco con la realidad y lo acepto y acciono y hago cosas. El tema es que si yo nunca acepto que mi hijo tiene una discapacidad o es diferente, ahí perjudico a mi familia, al niño, es como toda una cadena, perjudico todo, en realidad. Entonces ahí lo ideal sería que haya acompañamiento a la familia. A veces las clínicas, ¿qué es lo que hacen? Si el niño lleva a psicólogo, la sesión del niño una vez por mes por lo menos pone al padre, o a la madre, a la familia, y 3 veces al niño, o una vez a la familia, una vez al niño, una vez a la familia, una vez al niño, como para hacer el acompañamiento en caso de que no se pueda. Eso digo que es una estrategia que yo he utilizado en caso de no haber recursos económicos. Como hablar con la psicóloga externa de que haga eso como para que haya algo. O también se puede contratar, esto lo digo en broma porque, bueno, pero sí, en realidad también, un AT que además sea tanatólogo, como quien les habla, que puede acompañar el proceso de los padres y también del niño. Perfecto. Bueno, vamos a dar por finalizada. Hay comentarios agradeciendo y bueno, comentarios más personales. Muchas gracias a todos por estar aquí, por asistir, por el interés. Gracias especialmente a Andrea y a María Cristina, que de verdad que nos han mostrado un montón la necesidad del rol del acompañante terapéutico en una institución educativa, en lo que puede hacer, y a María Cristina por contarnos sus prácticas y su caso y visibilizar bien. Gracias a María Inés, la directora de la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico del Campus de Salto, también por compartir este tiempo. Y bueno, cualquier consulta que puedan tener acerca de esta tecnicatura, que como decía María Inés, se imparte en modalidad semipresencial en el Campus de Salto y en modalidad presencial acá en Montevideo, pueden entrar por la página de la Universidad Católica, mirar las carreras y ahí pueden concertar una entrevista o si están interesados. De mi parte nada más, no sé si María Inés quiere decir algo más.
No, agradecerles a todos y bueno, también a Andrea y a María Cristina por la claridad con la que expusieron, creo que fue muy enriquecedor para todos el encuentro. Muchas gracias.